Un libro. Un disco. Y una película. 3 ejes culturales de una identidad. Trifecta. Hoy, Fermín Vilela. ¿Y crees que hay una curaduría o...? Mirá, si hubiera, si hubiera un enfermo, habría una cura. Yo creo que hay una curaduría, sí, creo que hay una elección que se hace entre todos acá. Y también la gente, ¿viste? La gente te arma el espacio. Las imágenes, sí, las imágenes tienen como un ojo puesto, porque, no sé, ponerle allá arriba tenemos un montón de cosas grabadas, o sea, grabados. Y si te fijas hay mucho Monte Fuji, ¿no? Porque la gente viene y nos pide y nos habla de Japón, hay una especie de fetiche con Japón. Tienen mucha influencia japonesa de estas obras igual. Sí, sí. ¿De dónde viene eso? Sí, también China, ¿viste? Yo creo que viene de una curiosidad genuina por lo desconocido. La gente te pide esas cosas porque no saben bien cómo acceder a ese lugar extraño y necesitan algunas interpretaciones, porque están aburridos y posiblemente porque en el momento que estamos de la globalización capitalista, acceder a la extrañeza es re difícil, ¿viste? Como hoy día accedemos a mucha información, pero de pronto un territorio como Japón, China, mismo la India, siguen siendo lugares donde no podés acceder. ¿Qué es lo que te acerca a vos, Fermín, a la literatura? Bueno, creo que Borges decía eso del acceso a otras vidas, ¿viste? Como la idea de que acceder a un libro es acceder a otra visión y a otra vida, y por lo tanto a la inmortalidad. Suena medio, ¿viste?, grandilocuente, pero es verdad. Vos estás ahí y te metes en una historia que capaz que está ambientada, ¿viste?, 7 generaciones atrás y mucho más antiguas, ¿viste? O no, o la escribió un escritor que vive acá en el otro barrio y querés saber qué pasa allá, ¿viste? Así que vivir otras vidas, yo te diría, ¿no? Benjamin habla también, que lo mencionaste hace un rato, un poco de lo importante de la inutilidad, de las cosas que se hacen sin lo útil, sin tener como un fin. Sí. ¿Crees que la literatura es algo inútil? Roberto Arlt decía que la literatura era un oficio como cualquier otro, solo que hay oficios más útiles, como el albañil o el arquitecto. Sí, la conquista de lo inútil, a pleno, a pleno. Mira, yo la verdad que nunca estudié letras, nunca hice nada, ni artes visuales, o sea, estudié de forma autodidacta, guiado por algunos maestros en pintura, en dibujo, desde Yuyo Noé hasta, no sé, muchos espacios. Y todos me enseñaron que el fin es el fin. El fin es el sol que se está muriendo. Si vos podés seguir produciendo y si podés seguir haciendo cosas, entendiendo que el universo algún día va a desaparecer, lo que es un montón, ya está, digamos. Es tan útil como inútil, pero hay que conquistarlo, hay que animarse un poco a conquistar esa inutilidad, para ver si encontramos una utilidad en ese sentido. Después podemos discutir, ¿no? Para comunicarse, para dialogar con otros, para no poner algodones a la vida, ¿no? Y para encontrar refugio. Yo creo que en ese sentido es un refugio también, ¿viste? Como es alguien que se murió hace muchos años, pero de pronto sentís que es tu amigo, el amigo que nunca conociste. A mí me gusta así, como pensarlo en esa clave, ¿viste? El amigo que nunca conocí. Y porque estás ahí, con esa persona, leyendo, ¿viste? Entonces ahí va, ¿no? Menos mal que es inútil, porque, qué sé yo. Hay demasiadas cosas útiles en este mundo. ¿Qué te parece? ¿Qué te hace sentir estar en un lugar que está rodeado de libros? ¿En qué posición te pone? La verdad es que a veces tenés ganas de cerrar la ventana. Porque viste que te puede pasar cuando trabajás con arte o cuando trabajás, no sé, los galeristas o mismo los curadores o los libreros o los editores, que
como el pizzero, no quieren comer pizza. Y eso es un problema, porque la pizza es riquísima, ¿viste? O por lo menos la pizza ahí de mi barrio. Que le quiero mandar un saludo allá a los amigos en Chile y Bolívar, hay una pizzería buenísima. Hacen empanadas y una sopa paraguaya del carajo. Y ellos, yo creo que no comen esa sopa paraguaya porque están empachados. No hay que empacharse. No hay que empacharse. Yo en ese sentido soy más clásico, ¿viste? Con algunas cosas. De lo contemporáneo mucho no leo porque hay demasiado. Y sé que me pierdo de cosas buenísimas, ¿viste? Como que en ese sentido soy más bien un romántico. Tengo ahí una nostalgia por lo que no viví, que es una cagada. Es peligroso también. Es peligroso, sí. ¿Cuál es el límite de la nostalgia? Hubieran 200 años. Sí, es cierto lo que decís. Hay que tener cuidado con el pasado que uno no vivió, ¿viste? Porque uno romantiza el pasado y después te enterás de la verdad de la milanesa y capaz que estaba dura la milanesa, ¿viste? Y si tuvieses que elegir solo un libro, ¿qué elegirías? Hace poco le escuché decir a Fabián Casas, que él decía que le rompía las pelotas, no la pregunta que me estás haciendo, sino esta pregunta que circula mucho, que es, si estuvieras en una isla, viste, desierta, y te tuvieras que llevar un libro, ¿cuál sería? Él dice, ninguno. Dice, ¿con quién carajo voy a hablar de esos libros? Entonces, ¿para qué quiero un libro? Porque, bueno, ahí está algo interesante, que es que uno tal vez lee para conversar esos libros. A mí me gusta mucho conversar sobre libros, sobre películas. No hay nada que me guste más que charlar con una amiga, un amigo, mi pareja, sobre películas, sobre arte. ¿Y a vos qué te pareció? Y a mí me pareció esto. En esa interpretación, esa hermenéutica infinita, donde cada uno lee lo que ve y lo que puede, ¿viste? Pero para volver a tu pregunta, y perdón, yo soy medio diletante. No, por favor. Si tiene que haber un libro, un libro, bueno, Mansilla. Lucio Mansilla tiene un libro, que es un libro que todos lo conocemos por la escuela, la excursión a los indios ranqueles, ¿viste? Que, mira, justo acá hay una copia que está acá, siempre disponible, que yo siempre la doy vuelta. Este libro de Mansilla es un libro que, digamos, uno puede decir es de antropología porque es un hombre que va a conocer una civilización, que son los ranqueles. A la vez es un libro, una especie de diario, bitácora de un escritor. Mansilla era un escritor y un viajero sobre todo, que para la época era un bicho raro, era un freak. Él con 30 años ya había recorrido, viste, más de 15 países. Y él era corresponsal de prensa, tal. El libro lo escribe después de todas esas notas de prensa que él publicaba. A él le ofrecen, y pido disculpas a los historiadores, porque mis datos no son certeros, pero a él lo contratan de alguna forma para abrirse paso en la línea de frontera, para ir a negociar, porque era militar, Mansilla. Viste que en ese siglo eran escritores, traductores, militares. 1870 se publica esto. Claro, 1870, o sea, es casi finales del siglo XIX, y a él le ofrecen esta actividad, de alguna forma, porque en vez de matarlos a todos, él tenía que ir a negociar. Y es asombroso, Mansilla era un adelantado, porque es un hombre que no apelaba a la agresividad como primera instancia, para nada. De hecho, era un hombre sensible, observaba, era un gran escritor, dialogaba, tenía, viste, visiones de las cosas. En sus relatos uno puede ver imágenes que son tan potentes. Él se acercaba a los ranqueles con respeto, con cierto respeto, en el marco de la época, ¿no? El racismo estaba, la dicotomía civilización-barbarie estaba, pero él te da la sensación por momentos, en su contradicción, de que veía más allá. Y es de una modernidad brutal. Este loco se llama, de apellido, Sequito. Es un... no sé. Le dicen... Capaz significa el gran hombre en japonés. Sequito, ¿viste? Estuvo preso un par de meses allá en Caseros y le dicen Sequito. Shigeo Sequito
tecladista, y tiene 4 volúmenes, son 4 discos grabados entre el 71, 72 y 79, creo. Y el loco se encerró en un estudio con unos sintes cuando en Japón estaba toda esta industria de los sintes, de toda esta industria, como te decía, de la música, y sacó estas perlas, ¿viste? Mac DeMarco samplea de este disco una canción, y bueno, Sequito hace estos covers clásicos y sigue siendo un sonido re contemporáneo. Acá estaban empezando la dictadura argentina cuando esto estaba siendo grabado, y lo escuchamos hoy, 2026, y sigue siendo genial. Así que eso. ¿Cómo te llevas con los instrumentos? Tuve algunas bandas más de chico, toco percusión, tengo en casa algunos cajones flamencos, peruanos. Estas tintas, por ejemplo, son, yo las llamo percutivas, porque, ¿ves? Esta serie la obra se llama Amistad, y Amistad la hice escuchando unos discos del compositor John Cage, que es medio experimental, que son medio percusiones y baterías, y mientras yo iba trabajando con la pluma, viste, la música sentía que me guiaba en el pulso de la tinta. Suena un poco volado, pero la percusión es muy importante. Y después siempre hay una guitarra a mano para tocar algunas cuerdas. Acá otro de la misma serie. Siempre hay la guitarra a mano. Tengo amigos muy, muy queridos músicos. Augusto, Manuel, bueno, Stephanie, muchos amigos músicos de los que aprendo un montón, ¿viste? Porque a diferencia de las artes visuales, la música trabaja con elementos que están en el éter sonoro, ¿no? O sea, que no podés plantearlo, ¿no? ¿Crees que hay algo del folclore de la música o de la música en vivo que igual te conmueve? ¿De la música en vivo? Sí, bueno, hay sucesos hechos, ¿no? Bueno, ahora que se murió el Indio, que es una muerte que recibo con mucha tristeza, estuve volviendo a las memorias de Los Redondos, como del principio, ¿viste? De toda esa vernissage, de lo que Solari llama el caldo prebiótico para Los Redondos, y uno ve, ¿viste? Las hermanas Schwartz, Marcia Schwartz, otra artista del carajo, su hermana, todas esas, ¿viste? Aglomeraciones de artistas que se daban en una época determinada, donde no había capaz tanta distinción, donde había un proyecto que los convocaba a todos y a todas. Eso me parecía algo fantástico. Entonces, en ese sentido, yo intento acercarme a los músicos, por ejemplo, para trabajar en sus tapas o para ofrecerles algún servicio, más allá de una buena copa y una buena charla, o capaz una mala charla, pero una buena copa. En ese sentido, creo que es importante eso, moverse ahí por diferentes lenguajes, y me parece que en ese sentido hacen falta embajadores. No digo que yo sea un embajador, porque es una palabra que me queda muy chica, pero intento a veces hacer algunos puentes. ¿Cuál es el disco que elegiste? Elegí este que está sonando, que voy a subir un poco el volumen. De japonés que te decía, de Sequito. Elegí el volumen 1 de este disco, que en las redes está con kanjis japoneses, por lo tanto no sé cómo se llama el disco, pero Sequito tiene el primer volumen, que es esto, sinte, batería, divino, para bailar solo, para bailar con tu pareja, para bailar con amigos. Sequito, el tecladista. ¿Tenés que poder bailar la música para que te guste? Bueno, a mí me gusta bailar, qué sé yo, no siempre igual, ¿no? A mí me gusta también el piano, me gustan los pianistas, me gusta mucho el jazz, pero bailar está bueno, bailar es muy importante, sí. No me gustan las comedias musicales, los musicales, me cuestan, ¿viste? Me cuesta eso de que estamos conversando y de pronto yo me pongo a cantar. Pero hace poco, vi, ¿cómo era esta peli de La La Land? Sí. Y la pasé bomba, bomba.
Es bárbaro. Entonces uno es una especie de cuadrado, ¿viste? Yo tengo la cabeza así, tipo cuadrado. Y a veces me digo, no, porque no me gusta el género. Y yo en realidad no tengo idea de lo que es el género. Y después aparece algo buenísimo y no sabré. ¿Qué es lo que buscas cuando miras una película? Cuando antes de ponerle play. Me gusta esperás? el guión, me gusta el guión, me gusta cuando hay un buen guión. Los actores, ¿viste? También hay algo ahí de la carne. Un buen guión, una buena carne. Suena raro decirlo así, pero los actores para mí son importantes. Cuando un actor no me gusta, viste, difícil. Después, desde lo visual también muy importante la fotografía, las imágenes. En ese sentido, las imágenes. Y a veces me gustan también los mitos, ¿viste? Pasa con algunas películas de Herzog, como Fitzcarraldo, todo el mito del barco que todos conocen, ¿no? El barco que tuvieron en Iquitos, en Perú, que trasladar de un río a otro porque no había manera de pasarlo, el delirio que fue todo ese rodaje, incluso los muertos, o sea, las tragedias. Herzog tiene un diario sobre esa filmación que justamente se llama La conquista de lo inútil, hablando de la utilidad o la inutilidad, que para mí es uno de los grandes libros del siglo XX. Yo la pasé, un libro infinito, y en esa peli, ponele, en Fitzcarraldo de Herzog, uno ve lo que es concretar un sueño y de bancarse los trapos. Difícil, ¿viste? Nada, la visión. Me gusta la gente con ambiciones, tal vez porque yo soy ambicioso, y eso es algo de lo que no estoy tan orgulloso a veces, porque me llevó a problemas de salud o a malestares, pero la ambición me fascina al mismo tiempo. Bueno, pero te gustan las historias, te gusta como Sí. esa construcción de personajes y a través de eso dejar Sí. un mensaje. Es muy difícil contar historias, ¿viste? Y a la vez es lo más fácil del mundo, porque historias hay para tirar al techo. Para tirar al techo. Me pasa con mi familia. Mi mamá es una gran contadora de historias. Ayer justo hablaba de esto con unos amigos. Uy, se abrió la puerta. Ah, este es un fantasma que entra, pero es buena onda. Mi mamá es una gran contadora de historias. Y hace poco, nada, cada tanto nos juntábamos, estábamos ahí en casa de mis viejos y tomábamos un vino, qué sé yo, y ella empezaba a contar una historia de mi familia, ¿no? De mis abuelos, que, bueno, mi abuelo Mario Vilela era un personaje, de esos personajes que podían solo existir cuando no había internet y cuando no había redes sociales, cuando la gente estaba aburrida y pasaban cosas en ese aburrimiento. Y mamá siempre contaba historias de él, y esta vez estaba contando una historia que yo la escuché 18 veces, ¿no? Y naturalmente cada vez que la cuenta es distinta la historia. Y esta vez estaba estirando mucho el chicle. Yo me daba cuenta. Estaba engolosinada. Sí, estaba contando cosas que no, digamos, que no eran parte de la que yo había escuchado en sus muchas versiones. Entonces yo me enojé un poco en un momento, no con ella, pero para adentro, ¿viste? Decir, loco, qué necesidad de estirar el chicle. Ahora, la gente que la escuchaba, chocha, no puedo creerlo, jajaja. Y después empecé a pensar que tal vez la mentira que representa la literatura, ante todo la mentira, porque el acceso a la verdad es imposible, ¿no? Esto ya es un tema de la filosofía, pero si cada relato fuera un punto de vista, como esa peli de Akira Kurosawa, Rashomon, donde hay muchas versiones de un mismo hecho, y después decís, pero ¿qué pasó con Rashomon? ¿Viste? ¿Quién mató al samurái? ¿Sí? Nadie sabe. Posiblemente cada versión de la historia sea como joyas falsas, ¿no? Y en la falsificación de joyas entiendo que a veces la falsificación brilla más que la original, ¿no? Y parece más real que la original. Entonces, tal vez la falsificación de algunas cosas, ¿viste? Brille más, y esté bien que sea así, ¿viste? Entonces ahí me di cuenta que estaba buenísimo lo que mi vieja estaba haciendo y que hay que estirar el chicle. Y que hay que contar historias. ¿Cómo? Y que hay que contar historias. Ah, claro, sí, nos nutrimos de ellas. Nos nutrimos de ellas. No queda otra. Porque hay que seguir el relato, ¿me entendés? ¿Cuál es tu película seleccionada? Pasa que hice trampa porque ya hablé como de 2 o 3 películas, pero
El hilo fantasma de Paul Thomas Anderson. Película terrible. Ejemplo de buenas actuaciones, ejemplo de buen guión, ejemplo de buena dirección. Un director que me gusta, por ejemplo, Paul Thomas Anderson. Tiene un par de pifies, ¿no? También, como todos, pero El hilo fantasma es un viaje en el tiempo. Tiene unas escenas buenísimas, como la del que están los dos comiendo. ¿Cómo se llama ese actor? Siempre me olvido su nombre. De hecho, fue su última película. Es medio fetiche de Paul Thomas Anderson. Bueno, ya va a salir. Hijo de poeta, un actor muy conocido. Su personaje se enamora. Según él, su personaje es de una soltería incurable, o sea, un hombre que no está hecho para amar. Me sentí reflejado en ese personaje mucho tiempo. Tal vez por eso me gusta tanto. Ahora creo que cambié un poco la patota, ¿no? Porque apareció alguien, un roto, un descosido. Y este personaje, entonces, el soltero incurable, como él mismo se denomina, conoce una mujer que le hace cortocircuito mal, porque sabe bien cómo entrarle. Me conmueve cuando una persona parece infranqueable, ¿viste? Que pone todo el tiempo bayonetas o que pone todo el tiempo murallitas y alguien accede, ¿viste? Eso está genial. Está genial. El amor suele ser, o la intimidad en realidad, suele ser la intimidad, porque también puede pasarte con un hermano, ¿no? O con un amigo muy querido que accede a tu intimidad y cagaste, sonaste la bocha. Pero en general, cuando aparece lo que entendemos como el amor, porque es una pregunta, ¿no? También por el amor, y te franquea la intimidad, ¿viste? Y te hace un jaque, eso me conmueve. Y la película habla sobre eso, creo yo, ¿no? Sobre el hilo fantasma, que en realidad en la narración de la película decís, ¿cuál es el hilo fantasma? ¿Por qué? ¿Dónde está lo invisible? ¿Cuál es el hilo del relato, ¿no? Y ahí, pará, decís. Posiblemente tenga que ver con esta conexión entre ellos dos. Eso, que viene a agitar el avispero, así que... ¿Te conmueve la dulzura? Sí, pero también la violencia, ¿eh? También la violencia. La dulzura y la ternura necesitan a la violencia. Y la ternura es lo que nos va a salvar. Unas charlas delirantes, ¿no? Viste que... No sé si vos tenés gatos, pero... Sí. Viste que le hablamos a los gatos de una manera, en mi caso... Hasta el hartazgo. Sí, como que le pongo vocecitas, ¿viste? A mí me gusta hacer voces de dibujos animados. Juego mucho con la voz. Y a él le hago como vocecitas, ¿viste? A veces le hablo como Patricio Estrella de Bob Esponja y jugamos como que él es Bob Esponja y bueno. Y no voy a decir nada más porque voy a ventilar una intimidad que capaz que él no quiere que se ventile, ¿viste? Hay que respetarlos a todos. Hay que respetarlos a los animales también, mucho, sí.